Buenas tardes, mis hermanos. Los saludo en el amor del Señor y creo que hoy día quiero compartirles la lección 9A y 9B. He sacado la cámara porque he tenido un poquito de problema con la cámara, pero lo que vamos a ver hoy día en el nombre del Señor son las cosas que ustedes ya vieron en el libro. Obviamente nosotros hacemos una pincelada de lo que ya ustedes trabajaron en casa, de lo que ustedes ya vieron, y espero que cada uno de los que se conecte hoy día pueda ser bendecido en todas las cosas que hablemos. Obviamente nosotros vamos a hablar una pincelada, pero ustedes también tendrán que profundizar cada contenido que nosotros veamos. Entonces hoy día nos toca la lección 9A y 9B de los Hechos de los Apóstoles. Ahí como ustedes pueden ver, apreciar, nosotros vimos cuatro evangelios, que son el libro de Mateo, el libro de Marco, el libro de Lucas y el libro de Juan. Y según, eh, obviamente, lo predispuesto por historiadores y los datos que podemos dar a través de Mateo, Mateo fue realizado entre el año 60 y 65 después de Cristo, obviamente. Y obviamente el propósito de Mateo es que probar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno, ¿ya? Este lo escribió Mateo, y Mateo obviamente era un cobrador de judíos de impuestos que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús, ¿ya? Y obviamente este evangelio es un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por el énfasis que se les da retomando unas profecías del Antiguo Testamento. Y como versículo clave que nosotros tenemos en este libro es el Mateo capítulo 5 17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ya? Este es el libro de Mateo. Por otro lado, el libro de Marcos se escribió entre el 55 aproximadamente y el 65. Dicen que fue uno de los primeros libros en escribirse. El autor, obviamente, Juan Marco, eh, aunque no fue uno de los 12 discípulos, pero acompañó a Pablo en el primer viaje misionero. ¿Ya? Y el propósito de este libro es presentar la persona, la obra y enseñanza de Jesús. Y como versículo clave que aparece en este libro es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Ya? Eso es lo que Cristo vino a hacer y demostró el escritor a través de este libro, que él venía a servir, a echar fuera demonios, a sanar enfermedades, a pregonar el Evangelio. ¿Ya? Por otro lado, el libro de Lucas fue escrito aproximadamente en el libro de a fines del año 60 después de Cristo. Y obviamente el autor fue Lucas, que era un médico en ese entonces. Y el texto clave, el capítulo 19, versículo 9, verso 10, que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Y el libro de Juan es uno de los últimos libros en escribirse, que aproximadamente fue en el 85 al 90 después de Cristo. Ya ahí el propósito es probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. ¿Ya? Y el versículo clave es el capítulo 20, 30, el 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo, o sea, presente, tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, como los cuatro evangelios hablan de un aspecto de Cristo y obviamente demostrando todo lo que Jesús hizo, también tenemos por otro lado, lo saqué del libro que ustedes tienen, que son 5 libros de historia, incluidos los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y las 21 cartas de Pablo. Y estas cartas fueron escritas principalmente en los tiempos en que él estuvo encarcelado, que ya veremos más adelante. Y en el libro de los Hechos fue escrito obviamente como una continuación de todas las cosas que haría el Espíritu Santo a través de sus hijos en las iglesias, en las casas, donde estuvieran. Pero obviamente Jesús le dijo, esperen que venga el Espíritu Santo. Y en Hechos 1.8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús lo que quería decir que iban a hacer todas esas maravillas. Jesús también lo dijo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él haría y aún mayores, mayores que Jesús, y Jesús hizo tantas cosas. Entonces, él se iba a ir al Padre, obviamente la ascensión, eso es algo como para una persona natural no es tan eh, mentalmente o conscientemente posible, porque obviamente que una persona volara y se fuera al cielo con Dios, es algo que solamente una obra o un milagro infundida por el mismo Dios. Entonces Jesucristo, después de ascender, él dijo que vendría el Espíritu Santo. Él habló con sus discípulos y recibiréis poder. O sea, en el momento que nosotros hayamos recibido el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos de estas obras milagrosas que son solamente a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ellos se juntaron, los discípulos, y en el Pentecostés, que son unos días aproximadamente después de la ascensión de Jesús, aproximadamente 50, ellos estaban reunidos y le aparecieron, obviamente hubo un viento impetuoso que movió todo el lugar donde estaban y se le posaron estas como lengüitas, lenguas de fuego sobre su cabeza y empezaron a hablar en otro idioma, ya en otro y misterio y en otro idioma que solamente le entendía a las personas que estaban escuchándolos de que venían de otras partes. Y empezó esta llenura del Espíritu Santo y esta llenura se manifiesta en que son tomadas sus lenguas para poder hablar estas cosas, ¿ya? Entonces, vemos que en el Hechos 14, 2:14 habla sobre que Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces él estaba por predicar su primer sermón a las personas que habían visto esto. Algunos pensaban que estaban emborrachados porque tenían una actitud, parecían borrachos, que no controlaban su lengua, quizás se movían de forma oscilante en ese momento, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, oye, no, no son que eh, no están emborrachados, porque son las 9 de la mañana, dice, o sea, era temprano cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿ya? Y
en Hechos 2:41 habla, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Después del mensaje, obviamente, que dio Pedro a través del Espíritu Santo, y ustedes pudieron ver que en el libro habla que Pedro quizás no tenía mucha educación, quizás no había preparado su primer mensaje, pero el Espíritu Santo le dio cualidades, lo dotó de cosas para que él hablara a las personas y pudiera testificar de lo que estaba pasando en ese momento. Si bien esto no quiere decir que no vamos a estudiar y que solamente vamos a dejar que el Espíritu Santo hable, no, sino que en ese momento pasó esa circunstancia y el Espíritu Santo usó lo que aconteció en ese momento para predicarle, porque vamos a ver más adelante que el Espíritu Santo usó todo el conocimiento que tenía Pablo, ya un hombre que fue bien preparado, que hablaba idiomas. Entonces, también habla el mensaje que tuvo Pedro en ese momento, que le ayudó a testificar que lo que estaba aconteciendo era obra del Espíritu Santo y no de que anduvieran tomando. Y también el Espíritu Santo, en la página 99 de su libro, habla que les dio valor para poder hablar el mensaje. No solamente le dio esa cualidad de testificar, sino también el valor de hacerlo. Entonces, recuerde usted que después de la crucifixión, Jesús, los apóstoles se habían encerrado en un cuarto porque tenían miedo de los líderes, habían pasado momentos difíciles de confusión, del que aquel que le había predicado ya había muerto, pero ellos se escondieron porque tuvieron miedo a la represalia. Entonces, Hechos 4 del 5 al 7 dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces ya empezó la persecución. Una de las cosas que viene cuando una persona tiene el Espíritu Santo es la persecución. ¿Por qué? Porque lo que habla a veces incomoda o molesta a ciertas personas. Y no porque a veces quizás sean malas las personas, sino porque el Espíritu Santo habla ciertas cosas que están escondidas o que quiere sacar a relucir para que las personas se salven. Si es el objetivo de que las personas, cuando Pedro habló, a las personas, le dijo, ustedes habían matado a Jesús, quien fue crucificado y entregado por sus pecados, y empezó a hablarle y conquistó y también hizo enternecer el corazón de las personas, se entristecieron y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Bautícese y crean el Evangelio y arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, vemos que el Espíritu Santo usó a los discípulos, a los apóstoles, para poder llegar al corazón de las personas. ¿Y para qué? Para que se repitiese. Y obviamente después de esto empezó la persecución de los apóstoles. Y si vemos en Hechos 5:41, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido detenidos por digno de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Después de la manifestación del Espíritu Santo empezó a haber un cambio en las personas. Ya no les daba miedo porque testificaran, aunque lo azotaban los apóstoles, no le importaba eso, sino que ellos querían servir a Jesús testificando, hablando de las cosas de Dios para poder llegar a los corazones de las personas y así cumplir el ministerio. No importaba lo que le pasara, sino que ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque habían padecido por la causa de Jesús. Y uno de los padecimientos lo padeció Esteban.
Esteban, si ustedes recuerdan, en Hechos 7:59 al 60, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto en rodillas, clamó a gran voz, no le tome en cuenta este pecado. Y había dicho esto y durmió. O sea, unas palabras parecidas a lo que dijo Cristo en el madero de la cruz, lo dijo Esteban. Y obviamente las personas se enfurecieron porque él dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Se le abrieron los ojos espirituales y vio hacia el cielo y más rabia le dio a las personas, agarraron piedra y lo mataron. O sea, lo que usted ve puede encenderlo el enojo de ciertas personas. Y sobre todo, si imagínense a los judíos que no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y Dios mismo, no reconocían que era el Mesías, no reconocían que Dios lo había enviado, no reconocían que era Dios mismo. Entonces, más encima, este Esteban les dice, yo veo a Dios, a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, más rabia le dieron y esto llevó a que lo matasen. Entonces, Esteban vio lo que los otros no veían por el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo le dio una dirección especial a los apóstoles. ¿Para qué? Para que testificaran. Entonces, también le dio la oportunidad a Felipe para llevar pues, la buena nueva a un funcionario africano. Si recuerda, el eunuco que no sabía cómo interpretar la palabra dio uso a Felipe para explicarle. Lo transportó de un lugar a otro, algo impensado por las personas, y el Espíritu Santo lo llevó para explicarle a este africano que iba rumbo a su país, obviamente que había bajado para adorar en Jerusalén porque era un devoto, no entendía ciertos versículos. ¿Y quién le alumbró? Felipe le alumbró por medio del Espíritu Santo, le alumbró ese texto de la Biblia, y todo lo que él estaba leyendo le empezó a explicar que era parte del Hijo del Hombre que había sido eh, muerto por los pecados de toda la humanidad. Entonces, y obviamente usted conoce el relato que le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue bautizado y volvió con gozo. Entonces, toda la afrenta y todas las dificultades que pasaron, en Romanos hablan que en 8:28 dice que sabemos que todas las cosas que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, para poder soportar el sufrimiento es necesario tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y obviamente para que nos revele la palabra. Y en la página 101 que ustedes tienen en el libro, dice, sí, puede ser difícil testificar, pero el mismo Espíritu Santo que ayudó a los apóstoles, pues ayúdalo a usted, a mí, a testificar. Y aquí dice, oh Señor, tú sabes que encuentro difícil testificar. Y ahí hay como una oración que dice, gracias por tu Espíritu Santo, quien me puede ayudar. Por favor, lléname con el Espíritu, dame valor y guíame a las personas que están dispuestas a escuchar. Dame tus palabras para hablar y tu poder milagroso para la gloria. Entonces, no es difícil hacer milagros cuando son para la gloria del Señor, no para la gloria del hombre. Y obviamente el Espíritu Santo usará cada circunstancia que usted pueda hablar o decir para que las personas se acerquen a Dios. Ahí vemos una imagen de Esteban cuando fue apiedrado, enfurecido a las personas porque él estaba viendo cosas espirituales y que los otros no soportaban y que decían que eran blasfemias. En la lección 9b que ustedes tienen ahí, habla sobre las cartas de iglesia e individuo. Vemos que hay cartas, hay evangelios de historia, que usted, lo que mencionábamos antes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
y también el libro de los Hechos, y 21 cartas que ustedes van a tener en la linda tarea de poder investigar más a fondo. Pero yo le puse aquí en los años aproximadamente de los viajes misioneros que Pablo tuvo para que ustedes se puedan. Si Cristo fue aproximadamente crucificado en el 33 después de Cristo, por así decirlo, imagínense, el primer viaje misionero de Pablo fue en el 47 al 49 aproximadamente. Fue alrededor de 14 años después de que murió Cristo. Entonces Pablo no conoció a Cristo. El primer concilio en Jerusalén fue el 50 después de Cristo. El segundo viaje misionero de Pablo fue en el 50-53 aproximadamente, porque hay otras versiones que tienen otros viajes. Y el tercer viaje, el 53 al 57, después del segundo viaje viene el tercero, del 53 al 57, y en el 57 escribe Romano, en el 58 es arrestado Pablo en Jerusalén y el 60 al 62 Pablo es prisionero y finalmente el 67 después de Cristo ejecutan a Pablo cortándole la cabeza. Hay una película muy bonita sobre Pablo que les recomiendo que la vean, que habla la historia de Pablo y cómo él usa el amor hacia las personas para poder predicarle el evangelio a otros. Aquí también le puse el orden aproximadamente, que el primer epístola, el primer libro escrito por Pablo fue en primera y segunda de Tesalonicenses, que fue en el alrededor del 51. O sea, vemos que los apóstoles no tenían la epístola de Pablo, obviamente. Y el 51 fue escrito recién, aproximadamente 18 18 años aproximadamente después de la crucifixión de Cristo, fue escrito Tesalonicense para que más o menos se contextualice en el tiempo. No fue todo a la primera y no todos tenían la carta que nosotros hoy día estamos leyendo. Primera y segunda de Corintios fue escrito en el año 57, 6 años después de Tesalonicense. A medida que iba pasando los viajes misioneros, Pablo iba redactando las cartas. El romano fue escrita en el 58 después de Cristo. Gálatas también fue escrito alrededor del 58. Efesios fue 4 años después de Gálatas. Efesios 62 aproximadamente. Filipenses 62. Colosenses 62 después de Cristo. Filemón 62 después de Cristo. Hebreo 63 el año 63 después de Cristo, primera de Timoteo 64, carta a Tito 65 y segunda de Timoteo el 66. Aproximadamente 15 años escribiendo Pablo a través de sus viajes misioneros, a través de las cárceles que vivió él fue escribiendo las cartas que usted hoy día lee. Aquí hay una cronología aproximadamente de la epístola y de los viajes, más que de los años de las personas que gobernaban esos lugares, para que usted vea, aproximadamente el 35 al 38 estuvo Pablo en Damasco, o sea, unos 2 a 5 años estuvo Pablo en Damasco. Él se convirtió, pero igual tuvo unos años meditando en un lugar, recapacitando de todo lo que había hecho, ordenando, pasando también un tiempo en que estuvo reflexionando de todo lo que había hecho y Dios también lo preparó en ese momento para poder asimilar todo lo que había tenido, em, había hecho en su vida. Y vemos que él había sido enceguecido, pero cuando fue sanado y recibió el Espíritu Santo, se le abrieron los ojos. ¿Ya? El primer viaje aquí sale de 44 al 46 aproximadamente, y aquí sale
del 47 al 49, el primer viaje. Entonces, aproximadamente para que ustedes se hagan una idea, el segundo viaje en 50 al 53, y ahí donde se escribieron Tesalonicenses 52, segunda Tesalonicenses el año posterior, Gálatas 53. Más o menos esa es la cronología de que Pablo estaba escribiendo. Hebreo en el 64 al 67, primera de Timoteo 63 al 65, Tito 64 al 67, y así sucesivamente. También la travesía que tuvo en Roma en el 60 al 61, encarcelamiento en Roma al 61 al 63. Efesio lo escribió cuando ya estaba encarcelado en Roma. Filipenses también, 61 Colosenses, y pese a el encarcelamiento que tuvo Pablo, él siempre instaba a las personas que confiaran en el Señor, que aunque él estuviera preso, no estaba preso en el espíritu, sino que animaba a las iglesias para que ellos tuvieran fe y fortaleza en esos momentos difíciles y de persecución. Recordemos que la iglesia fue bien perseguida, los pillaban, los mataban, los echaban a los leones para que se los comiera, entonces fue un tiempo muy oscuro para la iglesia, y creer en el Evangelio era morir. La gente se despojaba de todo, porque en el momento que ellos recibían a Cristo era recibir la muerte, porque sabían que el mandatario, la persona gobernante estaba en contra del Evangelio, en contra de los cristianos, y los mataba. Obviamente de ahí podemos sacar una enseñanza que en los tiempos de hoy día el cristiano es muy poco lo que padece. Y es muy diferente la persecución. Quizás no hay una persecución física, pero sino mediática, a las predicaciones, a- al evangelio mismo. Las personas que están en contra de este evangelio ya no quieren que se prediquen en las redes sociales. Siempre hay una persecución intelectual también por lo que nosotros pensamos, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de hartas cosas. Ideológicamente hay una persecución más que física. Son despreciados los cristianos muchas veces porque y se les ve como personas frágiles. Si usted ve en el Medio Oriente, los cristianos son accedidos porque no creen en el Dios de Alá y todo lo que conlleva creer en Cristo. ¿Ya? El encarcelamiento en Judea en el 58, Primera de Corintio en el 55, Segunda de Corintio en el 56 y Romano en el 57. Entonces, aquí yo les puse también las cartas que Pablo expresó a la iglesia, como son con el libro Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y las cartas de Pablo a personas, que son Timoteo, primera y segunda, Tito, Filemón. Y las cartas de otros que son Hebreos, Santiago, Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, Judas, y también el libro de Apocalipsis que nos aparecen acá. Son unas cartas de Pablo a la iglesia, a los individuos y las cartas de otras personas. Acá yo les puse lo mismo que ustedes tienen, el territorio que abarcó Pablo en Libia, Israel, Turquía, Grecia, Italia. Entonces, el apóstol Pablo viajó por todos estos lugares difundiendo el evangelio. Recordemos que a veces llegaba a un lugar, se quedaba 2 años, un año, explicando en casa. Él trabajaba también, dice la Biblia, haciendo tiendas. Y él se solventaba con su trabajo, pero a la vez recibía también alguna que otra ofrenda. Pero él, lo que él quería, no ser gravoso a las personas, a las otras personas, para demostrar así con su ejemplo que él tenía que ganarse con su esfuerzo el, el pan. Entonces,
con ellos y explicaba. Algunos se retenían, a veces retenían a Pablo, pero otras veces él tenía que continuar con este viaje. Aquí yo les puse lo mismo que ustedes tienen ahí en la página 104, que en Italia escribió eh, Efesio, Colosenses, Filemón, Filipenses, Hebreo y Segunda Timoteo. En Grecia, Primera Tesalonicense, Segunda Tesalonicense. Que solucionar, porque a veces pasaba que el hijastro andaba con su madrastra o pasaban ciertas situaciones y vemos en la iglesia que a veces pasan situaciones bien difíciles, que obviamente no están escritas en la Biblia, pero que sí el Espíritu Santo, como le dio la sabiduría a Pedro para predicarle a todas esas personas, nos va a dar a nosotros sabiduría para poder explicar o para solucionar ciertos problemas dentro de la iglesia. Entonces, hay muchos problemas de insectos, problemas que se trataron en los libros de la epístola. Personas que habían dejado el evangelio, que habían seguido a Satanás y que el mismo Pablo lo había entregado a Satanás para que aprendieran no a blasfemar, y situaciones así que se le fue dando Pablo, tuvo que explicarle a otras personas que creían en dioses, adoraban a dioses y en algún momento habían dioses que no tenían nombre, entonces Pablo usaba estas cosas para poder hablarle, yo vengo a hablarles de este Dios que al Dios no conocido que ustedes adoran, a ese Dios vengo a explicarle. Él hacía maravillas. El Espíritu Santo obraba milagros a través de Pablo porque él se disponía a viajar, a predicar y así él obraba milagros. El Espíritu Santo lo acompañaba, a veces le decía, no vayas por este lugar, no pases esta ciudad, y él tenía que hacerlo obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Pasaba por diferentes lugares, en algunos lugares lo echaban, en otros lo recibían, entonces él también lo dieron por muerto, naufragó. Yo creo que uno de los apóstoles que más sufrió y usó Dios, porque recordemos que Pablo hablaba varios idiomas, era un fariseo que se crió a los pies de un erudito y que absorbió el conocimiento, pero todo ese conocimiento que tuvo, obviamente después de perseguir la iglesia, de asolarla, el Espíritu Santo usó ese mismo conocimiento para poder traer personas al Evangelio, ya sea judíos o también gentiles. También tuvo peleas con apóstoles porque Pedro se juntaba con los judíos, pero después se iba con los gentiles, entonces tenía como todavía no bien claro la teología que él iba a usar en su vida. Y Pablo lo reprendió y le dijo, oye, tú no puedes estar por un día con ellos, un día con otro. Entonces, Pablo, Dios lo usó en milagro, en otro idioma, para escribir cartas, utilizó todo su conocimiento para entregárselo a Cristo. Y obviamente todo eso, lo que él ganó, lo estimó como pérdida por amor y por ganar a Cristo. Entonces, vemos por un lado que Dios utiliza a personas que quizás son sencillos pescadores, pero Dios también utiliza a personas con lo que sabe. Y esto es obra del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo capacita a las personas para poder ver lo que los otros no ven, lo que le pasó a Esteban.
¿ya? Entonces, para ir finalizando, acá yo les puse que el amor sin límite que escribió en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera Juan 3:16, que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él la puso. Él no ama, Él la puso. Es, muchas veces lo he dicho, pero yo viví con mucho temor, con mucho que Dios quería, siempre lo malo, pero sáquese esa idea de que la página 108 que ustedes tienen. Y la grandeza en primera, en Efesios 1:20 al 21, resucitándole de todos los muertos y sentándose a la diestra de Dios. En los lugares, eso es lo que he aprendido esto en el último tiempo. Y la segunda venida esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en primera Corintios 1:7. El apóstol Pablo esperaba la manifestación de Cristo. Entonces, todo lo que padeció el apóstol Pablo sirvió para que nosotros tuviéramos eh, cartas para leer. Gran parte de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, más del 80% escribió Pablo. Entonces, todo lo que padeció Pablo fue para ayudar al pueblo de Dios. Todo el sufrimiento que padeció, el Espíritu Santo lo ayudó, porque con la fuerza humana, obviamente, como dice la palabra, no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo. La fuerza que tenemos, que tiene el cristiano, el conocimiento que tiene el cristiano, los milagros que hace el cristiano, son solamente exclusivamente de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces, todo lo que lleva a una relación íntima con el Espíritu Santo nos va a servir para poder manifestar el reino de Dios en la tierra. Entonces, a grandes rasgos, a grandes proporciones, esto es una pincelada de las cartas y de los hechos de los apóstoles, hizo recalcando el énfasis del Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces, cuando ore, dígale, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y esta ha sido la lección 9A y 9B para que ustedes puedan disfrutarla y obviamente esto es una pincelada, pero le insto a que ustedes vayan a profundizar la idea porque el Señor quiere que nosotros podamos avanzar en el conocimiento. El conocimiento muchas veces es, se demora, es un proceso, hay que buscar harto, pero el conocimiento a usted lo va a ayudar para poder entender más profundamente quién es Dios y qué pasó antes y después de lo que Cristo hizo. Así que le saludo en el amor del Señor y que Dios bendiga su vida y que esto sea de bendición para todo el que escuche.